Es para mí más que un honor saludarles y a la vez presentar este magnífico equipo, el cual está compuesto por Matilde Padilla Gómez, Ismeri Acosta Joaquín, Crisleivi Andreina Brito Núñez, Ramón Antonio Fulgencio Tavares y quien se dirige a ustedes, Leonela Altagracia Antigua Ortega. Estamos cursando la asignatura de Química Bioorgánica de la mano de nuestra facilitadora Lolimar Romero Maza. En esta ocasión realizaremos un análisis de la digestión de los lípidos. Trataremos temas como su concepto, tipos, función, característica e importancia. Damos inicio a lo que es el análisis de la digestión de los lípidos. Saludos, mi nombre es Ramón Fulgencio Tavares. En esta ocasión les vamos a hablar de lo que son los lípidos. Como vemos en pantalla, no son más que biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente también oxígeno. Además, pueden contener fósforo, nitrógeno y azufre en porcentajes mucho más bajos. Por otro lado, los lípidos son un grupo muy heterogéneo de moléculas orgánicas e incluyen grasas, aceites, esteroides, ceras y otros compuestos relacionados más por sus propiedades físicas que por sus propiedades químicas. El término lípido se aplica a todo compuesto que tiene la propiedad común de ser relativamente insoluble en agua y soluble en solventes no polares, como el éter y el cloroformo y la acetona. Por lo general, los lípidos constituyen grupos no polares, en general con un alto contenido de carbono e hidrógeno, lo que permite explicar sus características de solubilidad en el agua. Por otro lado, hay algunos lípidos que son más complejos, los cuales contienen grupos no lipídicos como sulfatos, fosforilos o aminos. Químicamente, los lípidos son biomoléculas que al ser sometidas a hidrólisis producen ácidos grasos y alcoholes complejos que se pueden combinar con los ácidos grasos formando ésteres. Vamos a hablarles de la clasificación. Según su naturaleza química, los lípidos se pueden clasificar en dos grupos o clases principales. Un grupo que consta de compuestos de cadena abierta, con cabezas o grupos polares y largas colas hidrocarbonadas no polares, que incluyen a los ácidos grasos, los triacilglicéridos o triglicéridos, los esfingolípidos, los fosfoacilgliceroles y los glucolípidos, y otro grupo que consta de compuestos con anillos fusionados conocido como esteroides. Otra clasificación divide a los lípidos en tres, que son los que vemos en pantalla: los lípidos simples, lípidos complejos o compuestos y los lípidos precursores y derivados. Los lípidos simples son ésteres de ácidos grasos con diversos alcoholes. Dentro de ellos podemos encontrar los glicéridos y la cera. Los lípidos complejos o compuestos son ésteres de ácidos grasos que contienen otros grupos, además de un alcohol y un ácido graso. Dentro de ellos podemos encontrar los fosfolípidos, glicolípidos y esfingolípidos, que a su vez se derivan del fosfolípido, los fosfoglicéridos, fosfoinosítidos, y de los esfingolípidos podemos encontrar los fosfoesfingósidos. Por último tenemos entonces los lípidos precursores y derivados. Estos comprenden ácidos grasos, glicerol, esteroides, cuerpos cetónicos, hidrocarburos, vitaminas liposolubles
y hormonas liposolubles. Un dato muy importante es que los lípidos complejos y los lípidos precursores, que los lípidos simples y los lípidos compuestos son saponificables, mientras que los lípidos precursores y derivados no lo son. Es cuanto. Muchas gracias. Mi nombre es Matilde Padilla Gómez y les estaré hablando sobre las características de los lípidos. Los lípidos son moléculas muy diversas. Su principal característica es que son hidrófobos, es decir, insolubles en agua, y solubles en disolvente orgánico. Estas moléculas están formadas por cadenas alifáticas saturadas porque poseen enlaces sencillos entre sus átomos de carbono, y las insaturadas poseen uno o varios enlaces dobles entre sus átomos de carbono. En general, estas poseen cadenas lineales, aunque tienen algunos anillos. Estos pueden ser flexibles y otros son rígidos o semiflexibles. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, que poseen una gran parte apolar o hidrófoba, lo que quiere decir que le teme al agua o rechaza el agua, por lo que no interactúan con solventes polares como el agua, pero sí con gasolina, éter o el cloroformo. Estos tienen una parte en su estructura que es polar o hidrofílica, es decir, que tiene afinidad con el agua, por lo que tienen un carácter anfipático. La región hidrofóbica de los lípidos es la que está compuesta solo por átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno, y la región hidrofílica es la que posee grupos polares o con cargas eléctricas, como el hidroxilo del colesterol, el carboxilo de los ácidos grasos, el fosfato de los fosfolípidos. Su carácter hidrófobo se debe a que el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno a su alrededor, unidos entre sí por enlace de hidrógeno. El núcleo del oxígeno es más grande que el del hidrógeno, presenta mayor electronegatividad. Debido a su insolubilidad, los lípidos aparecen asociados a proteínas que facilitan su transporte en el organismo y permiten su reconocimiento y posterior entrada a las células. Mi nombre es Crisleia Andreina Brito Núñez y yo le estaré hablando sobre las funciones biológicas que desempeñan los lípidos. Funciones biológicas. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Entre ellas están las siguientes. Función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen
mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, terpenos, esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y la función de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, entre otras. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las liposproteínas. Función biocatalizadora. En este papel, los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Mi nombre es Ismeria Costa y estaré hablando sobre la digestión de lípidos. La digestión es la descomposición mecánica y química de los alimentos en pequeños fragmentos orgánicos. La digestión mecánica se refiere a la descomposición física de grandes trozos de comida en trozos más pequeños, a los que posteriormente pueden acceder las enzimas digestivas. En la digestión química, las enzimas descomponen los alimentos en pequeñas moléculas que el cuerpo puede usar. Es importante descomponer las macromoléculas en fragmentos más pequeños que sean de tamaño adecuado para su absorción a través de las membranas celulares. Las moléculas grandes y complejas de proteína, polisacárido y lípidos deben reducirse a partículas más simples antes de que puedan ser absorbidas por las células epiteliales digestivas. Diferentes órganos juegan un papel específico en el proceso digestivo. La dieta animal necesita carbohidratos, proteínas y grasa, así como también vitaminas y componentes inorgánicos para el equilibrio nutricional. Las enzimas digestivas son enzimas que descomponen las macromoléculas poliméricas en sus bloques de construcción más pequeños, con el fin de facilitar su absorción por el cuerpo. Las enzimas digestivas se encuentran en el tracto digestivo de los animales. Las enzimas digestivas son diversas y se encuentran en la saliva secretada por las glándulas salivales, en el estómago secretada por las células que cubren el estómago, en el páncreas secretado por las células pancreáticas exocrinas y en las secreciones intestinales o como parte del revestimiento del tracto gastrointestinal. La microflora intestinal beneficia a la energía de fermentación de carbohidratos no digeridos y la posterior absorción de ácidos grasos de cadena corta. Las bacterias intestinales también juegan un papel en la síntesis de vitamina B y vitamina K, así como la metabolización de ácidos biliares y xenobióticos. Lípidos. La digestión lipídica o grasa inicia en el estómago con la ayuda de lipasa lingual y lipasa gástrica. Sin embargo, la mayor parte de la digestión lipídica ocurre en el intestino delgado debido a la lipasa pancreática. Cuando el quimo ingresa al duodeno, las respuestas hormonales desencadenan la liberación de bilis, que se producen en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar. La bilis ayuda a la digestión de lípidos, principalmente en los triglicéridos, a través de la emulsión. La emulsión es un proceso en el que los glóbulos lipídicos grandes se descomponen en varios glóbulos lipídicos pequeños. Estos pequeños glóbulos es ampliamente distribuido en el quima en lugar de formar grandes agregados. Los lípidos son sustancias hidrofóbicas. La bilis contiene sales biliares que tienen lado hidrófobos e hidrófilos. El lado hidrófilo de las sales biliares puede interactuar con el agua, mientras que el lado hidrófobo interactúa con los lípidos, emulsionando así los glóbulos lipídicos grandes en pequeños glóbulos lipídicos.
La emulsificación es importante para la digestión de los lípidos porque las lipasas solo pueden actuar específicamente sobre los lípidos cuando se rompen en pequeños agregados. Las lipasas descomponen los lípidos en ácidos grasos y glicéridos. Estas moléculas pueden pasar a través de la membrana plasmática hasta la célula, entrando en las células epiteliales del revestimiento intestinal. Las sales biliares rodean los ácidos grasos y monoglicéridos de cadena larga, formando diminutas esferas llamadas micelas. Las micelas se mueven hacia el borde del cepillo de las células absorbentes del intestino delgado, donde los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos se difunden fuera de las micelas hacia las células absorbentes, dejando las micelas atrás en el quimo. Los ácidos grasos de cadenas largas y los monoglicéridos se recombinan en las células absorbentes para la formación de triglicéridos, que se agregan en glóbulos y luego se recubren con proteínas. Estas grandes esferas se llaman kilomicrones. Los kilomicrones contienen triglicéridos, colesterol y otros lípidos, y estos tienen proteína en su superficie. Leonela Altagracia Antigua Ortega, nueva vez con ustedes. En esta ocasión hablemos de la importancia de lípidos y grasas. Los lípidos sirven como vehículos biológicos en la absorción de vitaminas liposolubles A, E, D y K, lo que significa que solo pueden ser digeridas y absorbidas y transportadas junto con las grasas. Las grasas son fuentes de ácidos grasos esenciales, nutrientes que no se pueden sintetizar en el cuerpo humano. Juegan un papel vital en el mantenimiento de una piel y cabello saludable, en el aislamiento de los órganos corporales contra el shock, en el mantenimiento de la temperatura corporal y promoviendo la función celular saludable. Además, sirven como reserva energética para el organismo. Las grasas son degradadas en el organismo para liberar glicerol y ácidos grasos libres. El contenido de grasa de los alimentos puede ser analizado por extracción. El método exacto varía según el tipo de grasa a analizar. Por ejemplo, las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas son analizadas de forma muy diferente. Las grasas también pueden servir como un tapón muy útil de una gran cantidad de sustancias extrañas. Cuando una sustancia particular, sea química o biótica, alcanza niveles no seguros en el torrente sanguíneo, el organismo puede efectivamente diluir o al menos mantener un equilibrio esas sustancias dañinas, almacenándolas en un nuevo tejido adiposo. Esto ayuda a proteger órganos vitales hasta que la sustancia dañina pueda ser metabolizada o retirada de la sangre a través de la excreción, orina, desangramiento accidental o intencional, excreción de sebo y crecimiento del pelo. Es prácticamente imposible eliminar completamente las grasas de la dieta y además sería equivocado hacerlo. Algunos ácidos grasos son nutrientes esenciales, significando esto que ellos no pueden ser producidos en el organismo a partir de otros componentes y por lo tanto necesitan ser consumidos mediante la dieta. El tejido adiposo es importante destacarlo aquí, así como también el almacenamiento de energía. El tejido adiposo o graso es el medio utilizado por el organismo humano para almacenar energía a lo largo del extenso periodo del tiempo. Dependiendo de las condiciones fisiológicas actuales, los adipocitos almacenan triglicéridos, derivados de la dieta y el metabolismo hepático, o degradada las grasas almacenadas para proveer ácidos grasos y glicerol a la circulación. Esas actividades metabólicas son reguladas por varias hormonas. La importancia de los lípidos para el cuerpo: reserva energética
por excelencia. A modo de resumen, es importante destacar y a sinceridad es que no podemos dar cuenta de que las grasas y aceites son esenciales en nuestra alimentación, pero asimismo también tenemos que poder identificar los diferentes tipos de estos, ya que hay tanto grasas y aceite bueno como lo hay también que son malos y pueden llegar a perjudicar nuestra salud. Es importante poder enseñarle a la población y sobre todo a nuestra familia que el consumo de grasa debe llevarse en la alimentación, pero que ésta debe ser balanceada y a lo largo del tiempo debemos evitar así posibles enfermedades causadas por el exceso de aceite. Consume más grasas buenas en tu alimentación diaria. Ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias.